estás, Ale? Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, como cada sábado. Damos inicio con el programa Diálogo entre Mujeres, que impulsa la licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez. La tarde de hoy para nosotras es un placer y un gusto tener a tres extraordinarias mujeres quienes están promoviendo y fortaleciendo la cultura desde los espacios donde están colaborando. Por tal motivo es de gran relevancia conocer su experiencia de cada una y de igual forma saber qué sucede con la cultura en estos momentos de pandemia. Por esto el tema a desarrollarse la tarde de hoy lo hemos denominado visibilizando el trabajo de las mujeres en la cultura. Y quisiera presentar a las amigas, compañeras, extraordinarias mujeres que nos acompañan la tarde de hoy. En primera instancia, me gustaría presentar a la maestra Alma Rosa Esquíndola Galicia, directora general adjunta del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ella es mixteca, nació en Huajuapan de León, Oaxaca, es licenciada en educación con estudios en maestría en ciencias con especialidad en matemáticas educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado en proyectos de investigación educativa, ha ejercido la docencia en educación básica y educación superior. Ha sido funcionaria de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También ha estado en la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca. Fue directora de Planeación y posterior subsecretaria de Patrimonio Cultural. También fue coordinadora de Arte Popular en la Fundación Alfredo Harp Elú, Oaxaca AC. Actualmente se desempeña como directora general adjunta de la coordinación en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También está con nosotras la maestra Lidia Cristina Valencia Mijares, escritora de cuentos infantiles y gestora cultural. Ella es educadora, licenciada en educación y maestrante en gestión cultural. Ha desarrollado actividades de capacitación en el área de humanista principalmente. En el grado de licenciatura logró que aceptaran una tesis donde se evidenciaba la importancia de evitar el sexismo en el lenguaje para hacer visible permanentemente a las niñas y a las mujeres. Es escritora de cuentos infantiles y lectora ante públicos. Participante en el Congreso Nacional de Gestión Cultural Mérida 2018 y conductora del programa Territorios Culturales. Motivada por incidir en políticas públicas con perspectiva de género y el impulso a la educación y cultura, como pilares de desarrollo decidió participar en la contienda electoral 2018 como candidata a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, siendo la primera mujer en contender a esta candidatura. También está con nosotros la licenciada Griselda Galicia García, directora de Derechos de los Pueblos Originarios de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Ella es mixteca, originaria de Cozoltepec, es promotora cultural, estudió Sociología Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es integrante del Seminario de Análisis de Asuntos Indígenas, así como es integrante del Consejo Consultivo del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer. Y fue directora general de Culturas Populares e Indígenas. Participó representando a México en la UNESCO en el proceso de gestión y aprobación de la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y en la Convención sobre protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas. Son mujeres que han abierto caminos, por ello nos sentimos contentas de que estén con nosotras en esta tarde de diálogos. Y para aperturar este diálogo, quisiera plantearles la primera pregunta y pudiéramos empezar con la participación de la maestra Alma. ¿Qué retos se enfrentan para hacer visible el trabajo de las mujeres en la cultura?
Le cedo los micrófonos, maestra Alma. Muchas gracias, Noemí. Buenas tardes a todas, Gris, qué alegría verte, Livia, un saludo para nuestra regidora Mirna López Torres, esperemos que todo esté muy bien. Bueno, pues para responder esta pregunta de qué retos se enfrentan, pues enfrentamos desde la administración pública, y en este caso, el caso específico mío, yo laboro para el sector cultural, y en este sector es muy relevante la presencia de las mujeres al frente de instancias culturales. He tenido el gusto de colaborar con mujeres que han dirigido instituciones nacionales en el ámbito cultural. Por ejemplo, aquí está Griselda Galicia, que fue mi directora general de Culturas Populares, María Antonieta Galar, Miriam Morales Sangüesa, en fin. Esta situación, considero, ha sido propicia para que las mujeres desde la administración pública trabajemos a favor de otras mujeres, para las artistas, académicas, promotoras y gestoras. Desde las instituciones en donde he tenido el privilegio de laborar, se han creado condiciones que han permitido impulsar acciones como el uso del lenguaje incluyente. Hace 20 años, todos los formularios de la administración referían a el responsable del proyecto. Toda la documentación invisibilizaba a las mujeres, era el director, no era la directora, ¿no? A las mujeres artistas no era la responsable del proyecto, era el responsable del proyecto, ¿no? Entonces eso ha cambiado en los últimos 20 años, hemos podido constatar este hecho. Actualmente en la institución para la que laboro necesariamente se garantiza la participación de las mujeres en puestos de decisión, ya sea en la administración, mujeres en puestos directivos, en todos los comités de dictaminación. Ahora es muy relevante dejar en claro en la programación de las actividades culturales la participación de las mujeres. En ese sentido, considero que cada vez se crean condiciones puntuales para propiciar entornos más favorables para visibilizar el trabajo de las mujeres. Es cuanto, esa sería mi participación. Muchísimas gracias, maestra. Efectivamente, me parece que la visibilidad de las mujeres ha sido de manera paulatina, pero también es un gusto saber que muchas mujeres están participando. A lo mejor en su momento con el lenguaje era invisibilizado, pero estaban presentes, ¿no? Eso es como lo importante. Y quisiera darle la participación a la maestra Livia Valencia con la misma pregunta. Adelante, maestra. Muchas gracias, en verdad, un agradecimiento por tomarme en cuenta para esta participación con mujeres tan destacadas, tan brillantes y en este espacio, en este foro. Quiero comentar por principio que más que hablar de la cultura como un todo, prefiero referirme a las culturas que se construyen en el día a día desde el suelo que pisamos, en nuestra cotidianidad, en nuestras formas de vida, en nuestras manifestaciones culturales, artísticas. En cada uno estamos poniendo un sello personal. Y de pronto decimos, bueno, visibilizar. ¿Cómo hacer que quien está creando, que quien está haciendo, que quien está construyendo sea vista? Pero más que vista, yo creo que más que visibilizar, creo que lo estructuralmente importante es construir ese camino de posibilidades para la participación. Participar, ser parte de un proyecto, ser tomada en cuenta en un proyecto es la mejor manera de proyectar esos esfuerzos que están haciendo tantas mujeres en tantos ámbitos, porque nuestra cultura incluye todo: gastronomía, textiles, artes, cerámicas, nuestras formas de vida, nuestra cultura como regionales en Oaxaca y en cada zona del país. Entonces creo que las condiciones actuales de vida pues requieren la construcción de sinergias. En una sinergia, 1 más 1 no es igual a 2, 1 más 1 es igual a múltiples posibilidades. Y creo que el reto para visibilizar los esfuerzos, el trabajo que cotidianamente se está haciendo desde comunidades, desde rincones donde hay artesanos, desde rincones donde hay mujeres trabajando textiles, desde un artista que está escribiendo una canción, que está montando una obra, una danza. Creo que lo más importante es construir esas sinergias, pensarnos y comenzar a pensar nuevas formas de estar juntos. Estar juntos ya no desde la individualidad, sino desde el grupo.
desde qué puedo construir con los otros. Y creo que cuando hablamos de los otros, nosotros también somos esos otros para esas personas. Entonces, construir entre nosotros, creo que una manera de visibilizar esto es construir esas redes de apoyo, de economía solidaria, de economía creativa, creando esas sinergias y esas redes que nos permitan multiplicar nuestros esfuerzos. No va a ser lo mismo el que seamos cada una de nosotras tratando y luchando por abrir un espacio, a poder construir proyectos para poder trabajar y hacer frente a los nuevos retos que no son fáciles, porque no es lo mismo caminar solo que caminar en conjunto. Pero además, caminar en conjunto, con una capacitación, con una preparación adecuada, con un proyecto definido, nos va a permitir llegar a donde queremos llegar. A veces hacemos y construimos, pero no sabemos a dónde queremos llegar. Y si no sabemos a dónde queremos llegar, tampoco sabemos cómo construir los puentes para llegar a esos puntos, ¿no? Entonces, yo creo que el reto muy importante es tener ese margen de posibilidad y pues la sugerencia es esa, la sugerencia es comenzar a pensarnos no desde la individualidad, sino desde la colectividad y comenzar a construir este tipo de proyectos en redes. Gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, como usted bien lo comenta, maestra, en el sentido de que la cultura se debe de ver de manera integral, y me parece que nos concierne a todas y todos. Y la cultura es identidad y colectividad, efectivamente, ¿no? Y me parece que a lo mejor en algunas ocasiones sí hemos perdido en ese sentido de ver la cultura, pero porque la conceptualización también yo creo que es muy necesaria volverla a encaminar, ¿no? Pues muchas gracias. Entonces le cedo la participación a la licenciada Griselda con la misma pregunta. Adelante, Griselda. Hola, buenas tardes. Un gusto de verdad estar aquí con ustedes, viéndolos, aunque sea por este medio, porque las condiciones no nos han permitido otra situación, pero me da mucho gusto saludarte, Alma, maestra Livia, Noemí, y un agradecimiento pues a la licenciada Mirna, que ha propiciado este tipo de encuentros, ¿no? Y que creo que finalmente es bueno porque, como mencionaba la maestra Livia, el tema es aprender a construir en redes y sobre todo cuando se trata de mujeres, creo que esto veo mucho de mayor impacto, creo, ¿no? Pero bueno, desde el campo, yo quisiera hablar sobre el tema de acuerdo a la pregunta, ¿no? El tema de la participación de las mujeres en estos espacios, pero más bien desde la perspectiva de la comunidad, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de nuestras culturas locales, regionales, comunitarias, ¿no? El papel de la mujer definitivamente tiene otra dimensión, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de la reproducción cultural en la comunidad, ¿no? Cuando ellas tienen un papel central, cuando hablamos de que nuestras culturas son finalmente maternas, ¿no? Cuando decimos que en nuestras manos recae la responsabilidad de alguna forma de esa reproducción cultural, ¿no? De ese transmitir, ¿no? Pero sobre todo de transmitir un esquema de valores, ¿no? Que por alguna razón los pueblos indígenas es innato en ellos, pues, ¿no? O sea, que sí nos diferencian de los otros espacios culturales, ¿no? O de los otros grupos culturales, porque sin duda el cómo crecemos en comunidad, el cómo nos desarrollamos, el cómo aprendemos a interactuar, pues tiene que ver mucho con ese papel y ese enfoque de lo femenino, ¿no? Y que creo que ese es el gran aporte que de pronto cuando salimos de nuestros espacios comunitarios y cuando nos incorporamos a otros espacios, ese es el gran aporte que podemos hacer como mujeres, ¿no? Cuando llevamos conceptos y manejamos en la práctica, a lo mejor no conceptualmente claro, pero sí en lo práctico, podría decirlo, ¿no? Cuando estamos contraponiendo conceptos como el tema de, en lugar de competir, cooperar, ¿no? Que es algo que para nuestros pueblos es muy común, ¿no? Es como la normalidad. En lugar de hablar de cantidades, hablamos de calidades, ¿no? Hablamos de calidad de vida, hablamos de calidad de relaciones, hablamos de eso, ¿no? Cuando hablamos, en lugar de hablar de un asunto, de un ejercicio, de un control, de una dominación, de un ejercicio autoritario, digámoslo así, del ejercicio del poder o de la autoridad, ¿no? Hablamos más bien de un asunto de asociación, y eso lo vamos viendo de manera constante en la reproducción cultural de nuestras comunidades, ¿no? Cuando estamos hablando no de
no de hacer un control de las cosas, sino más bien trabajar en esquemas de empoderamiento. Creo que esas son las cosas que como mujeres, cuando estamos trabajando en otros ámbitos, en otros espacios, es como si podemos aportar ese sello, pues, ¿no? Eso es lo que sí nos diferencia un poco. Y eso, desde nuestras comunidades, tiene que ver justo por los esquemas de reproducción que tenemos, o sea, de cómo vamos reproduciendo y transmitiendo nuestra cultura, porque no hay ese egoísmo, ¿no? Sabemos que la garantía de continuidad de nuestras culturas es en la medida en que nosotros seamos capaces de transmitir para que se pueda reproducir y seguir manteniendo la cultura, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un proceso de conservación, de salvaguarda, ¿no? Y eso creo que es algo que como mujeres, ¿no? Aportamos en estos otros espacios, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que cada vez se generen más condiciones, que yo sí creo que las mujeres, por lo menos aquí, las aquí presentes y las que conocemos a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida pública, en la administración pública y demás, creo que siempre ha habido esa capacidad en las mujeres de poder ir generando condiciones distintas para que las mujeres también puedan ir desarrollándose, ¿no? Digo un ejemplo, el trabajo de la licenciada Mirna, ¿no? El ir abriendo estos espacios para que podamos por lo menos reconocernos, identificarnos, y pues también hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Sobre lo que esto significa desde la perspectiva cultural y de lo que significa el aporte que podemos hacer cuando venimos de una comunidad y nos incorporamos a este otro tipo de espacios, sobre todo en la administración pública, ¿no? Yo lo dejo ahí. Gracias. Y muchas gracias. Efectivamente, como bien lo comenta el objetivo de este programa y que la licenciada Mirna López Torres impulsa y todo el tiempo promueve, es que nos visibilicemos, porque efectivamente, como lo dicen, creo que las mujeres somos las que hemos reproducido nuestra cultura, y como la lengua, el tejido, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad, las mujeres somos las que estamos promoviendo desde la comunidad hacia la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante y bien relevante, ¿no? Pues la siguiente pregunta es con relación a si para ustedes ha sido difícil o fácil el reconocimiento del aporte de las mujeres en la cultura. Como siguiendo en esta misma, de lo que veníamos platicando, pues nos gustaría también saber qué opinan respecto a eso, ¿no? Porque a lo mejor sí las vemos ahorita en este momento, sí escuchamos nombres, ¿no? Pero también no sabemos qué tan complejo puede ser el camino, ¿no? Quisiera cederle el micrófono a la maestra Lidia. Empezaríamos con usted. Muchas gracias. Bueno, la verdad creo que tengo la fortuna de sentirme una mujer empoderada desde muy pequeña, creo que desde antes de que existiera el término, yo ya me sentía así. He sido muy tenaz en mis proyectos y esto me ha permitido a título personal abrirme caminos, ¿no? La gestión cultural, que es una parte importante que yo empecé a estudiar desde 2004, en los primeros cursos de capacitación que se hicieron para profesionalizar a gestores culturales aquí por parte de la Secretaría de Cultura y del IEPO, y que posteriormente se tradujeron en licenciaturas, en maestrías, de la cual soy egresada, pues son estas vías que nos permiten poder tener otra claridad de pensamiento y otras formas de pensar las posibilidades. Yo creo que es esa la verdadera tarea dentro de la cual yo estoy inserta, ¿no? Más que buscar un reconocimiento, yo busco la manera de crear esas posibilidades. Hace rato cuando comentabas de pronto del Congreso Nacional de Gestión Cultural 2018 de Mérida, quiero comentarles una anécdota preciosa para mí porque, como decían hace rato, me gusta escribir libros, mi vida la he hecho a través de la infancia y de la educación, me encanta, es una pasión para mí. Y entonces cuando me fui a Mérida al Congreso, yo dije, yo no me puedo ir de Mérida sin haber entrado a una escuela a leerle cuentos a los niños. Y entonces busqué allá a una directora, una escuela,
que me abrió las puertas y me permitió trabajar con sus niños de primero a sexto grado, reunió a los niños de primero y segundo para escuchar una historia, a los de tercero y cuarto para escuchar otra, a los de quinto y sexto para buscar otra, y esos espacios se buscan. Nadie nos da la oportunidad. A mí nadie me ha buscado para decirme, Livia, aquí está la oportunidad. Bueno, yo sí reconozco en este momento, les agradezco porque me buscaron. Y también tuve la oportunidad de ser reconocida en 2019 también en el Día Internacional de la Mujer, cosa que agradezco mucho, porque jamás he buscado el reconocimiento. Yo siempre he sido tenaz y a veces un tanto necia para buscar mis objetivos. Y dentro de esto yo creo que hay las posibilidades, pero el asunto clave es ese acceso de oportunidades que a veces muchos no tienen, porque tienen temor a escuchar un no, porque tienen temor a la crítica, porque piensan que quizá esas ideas que tienen no son valiosas. Y ahí es justo donde creo que necesitamos actuar con las mujeres. Decir, el no ya lo tienes ganado, ve por lo siguiente. Ve por lo siguiente, lucha por lo siguiente. Entonces, tener ese acceso a las oportunidades es algo que en lo que necesitamos cultivar a nuestras nuevas generaciones, a nuestras niñas, a nuestros niños en general. No tener miedo a participar, porque a través de eso construimos. Yo creo que realmente las oportunidades son para seguir aprendiendo. Si en una experiencia no logré mi meta, ok, no logré esa meta, pero logré mucho, aprendí mucho en el camino y esto que aprendí me apuntala para lo siguiente, para el siguiente escalón, el siguiente peldaño. Yo estaba observando, por ejemplo, dentro de la participación, que se abrieron muchas convocatorias en la Secretaría de Cultura. Realmente creo que la pandemia en primera instancia nos impactó, nos colapsó a todos, nos llenó de temor y nos llenó de dudas de cómo seguir. Y posteriormente la cultura fue una parte que empezó a detonar. Quizá los primeros que empezaron a dar esos pasos para decir calma, para decir mantente en tu hogar, las cosas van a pasar, quizá yo lo reconozco, sean los músicos. Canciones hechas para invitarnos a que estemos en casa, a que nos cuidemos, a que reconozcamos el trabajo de los médicos, de quienes están dando la tarea más difícil, ¿no? Y las artes han sido un aliciente, y dentro de esto ha habido aciertos. A veces cuando se hacen los programas de cultura, a veces se decide y se define quién va, ¿no? Quién va a estar en la agenda. Y ahorita las condiciones han permitido que se abran convocatorias y que puedan participar desde grupos de ancianos con saberes que no debemos perder, porque son saberes importantes que nos preservan nuestra cultura, como también grupos de afrodescendientes, como para fotógrafos, como para artistas. Y aquí viene una duda. El punto es cómo participar cuando no sé cómo construir un proyecto. Y ahí está la duda. La oportunidad ha estado, pero ¿estamos preparados para esa oportunidad? Ahorita la tecnología nos ha empujado, y quien inicialmente, que yo me siento que estaba en ese grupo inicialmente cuando empezó la contingencia, yo no sabía hacer una reunión de Zoom, ¿no? ¿Cómo entro a Zoom y qué tal que lo hago mal? Ahora nos volvimos expertos por la necesidad. Entonces, yo creo que ahí es donde necesitamos nosotros trabajar, en formar nuevas miradas de participación y capacitar, acompañar, para que quien tiene el saber, quien tiene la experiencia, quien tiene el conocimiento, quien tiene la práctica, no por no conocer la tecnología se quede sin participar. Gracias. Sí, muchas gracias. Me parece que parte de los procesos y de los avances que hay para las mujeres es importante reconocernos entre nosotras, ¿no? Porque reconocer estos procesos o caminos que cada una construye, pues igual las nuevas juventudes van a apasionarse de la cultura, ¿no? Que ese es como el propósito, ¿no? También. Con la misma pregunta, maestra Alma, adelante, por favor. Bueno, sin temor a dudas, el reconocimiento del aporte de las mujeres en la narrativa de la historia es predominantemente masculina. Los dos teatros de la ciudad capital de Oaxaca llevan nombres de dos músicos varones. Esos nombres sin duda corresponden a un momento histórico.
Las voces que recapitulan nuestro pasado olvidan el papel de las mujeres en la construcción de nuestra sociedad, por lo que es importante nombrar a las mujeres, conocer su voz, recordar sus aportes y la importancia de su participación activa en la construcción de la vida cultural. Particularmente en Oaxaca, el trabajo creativo de las mujeres es muy fuerte. María Sabina, poeta y chamana; las mujeres en la música, Silvia María, con décadas de trayectoria; Lila Downs, con una fuerte proyección internacional; María Reina, Marta Toledo, ambas embajadoras de las lenguas indígenas; Leticia Gallardo Martínez, directora de la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido, y una larga lista de mujeres autoras e intérpretes. Así también tenemos a Angélica Delfina Vázquez, Premio Nacional de Ciencias y Artes; a Pastora Gutiérrez, tejedora de Teotitlán; a Estela Zárate, artesana de la seda; en la gastronomía, Aurora Toledo, Olga Cabrera, y a grandes cocineras tradicionales en cada comunidad de Oaxaca. Reconocer el pujante trabajo creativo de las mujeres en los diversos ámbitos, sin duda, pasa por nombrarlas, por escucharlas, por programarlas, promoverlas, contratarlas y adquirir su producción, ¿no? Esta es tarea sin duda de las instituciones de cultura, pero también de la sociedad en su conjunto. Hasta aquí. Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que nombrarlas es muy importante, porque es difícil el acceso. O sea, yo de Leticia Gallardo creo que ya tiene como 2 años que la empezaron como a reconocer, ¿no? Como parte de una, como directora, ¿no? Pero viene trabajando hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, es como difícil el reconocimiento y el acceso, ¿no? Con esa misma pregunta, licenciada Griselda, por favor, le cedemos el micrófono. Gracias, no, pues creo que ya se ha expresado lo más importante, ¿no? Sobre todo el asunto de decir lo importante que es que reconozcamos el papel de cada una de las mujeres que trabajan, no solamente en el estado de Oaxaca, pues a nivel nacional. Yo recuerdo algunas experiencias que se hicieron desde la Dirección General de Culturas Populares, que fue un proyecto con el que se empezó, sobre todo a visibilizar a las mujeres creadoras indígenas. Se llamaba Mujeres Creadoras de Sueños y Realidades, ¿no? Y ahí empezamos a convocar a mujeres, escritoras, poetas, cineastas, que trabajaban en radio, pintoras, etcétera. Y fue un asunto que que visibilizó mucho este trabajo de las mujeres, ¿no? Fue sobre todo las mujeres indígenas en aquel momento. Y que bueno, afortunadamente dejó huellas, se sembraron muchas cosas. Y bueno, poco a poco se contribuyó a eso, porque se hizo en alianza con distintas instituciones. Eso es algo que se tiene que reconocer cuando se establecen esas coordinaciones, esas alianzas con otras instancias. En aquella ocasión, bueno, era entonces la CDI, pero se trabajaba con UNESCO, se trabajaba con todos los gobiernos de los estados, etcétera. Y siempre en el ánimo de reconocer y de posicionar, sobre todo porque decíamos, ¿cómo es posible, no? O sea, cuando hablamos particularmente de las culturas indígenas, de las culturas populares, ¿no? Hablamos de culturas maternas, insisto, hablamos de que son ellas las responsables, pero también son las más invisibilizadas, o sea, lo damos como tan por hecho, ¿no? Que cuando compramos un huipil, que cuando comemos algún mole, alguna comida local tradicional que están en sus manos, que son las que nos enseñaron finalmente, las que traen en su responsabilidad aprovechar todo el entorno, ¿no? Desde seleccionar el tipo de los alimentos, las plantas, medicinales, comestibles, etcétera, pues no hay ese reconocimiento, pues, ¿no? O lo damos tan de cotidiano que no hacemos ese esfuerzo por reconocerlo. Entonces, creo que ahí sí el papel de las instituciones ha sido importantísimo, ¿no? El hecho de que se hayan hecho colecciones de recetarios, ¿no? El hecho de que se hayan hecho en su momento registros iconográficos para poder por lo menos entender qué es lo que nos están comunicando a través de esas iconografías que plasman en sus huipiles, en sus artesanías, etcétera. Es un lenguaje, es un diálogo que se establece y que lamentablemente muchas de las veces se le quita ese contenido. O sea, lo ves, lo aprecias, te gusta, pero no aprendemos a leerlas, o sea, no sabemos qué están diciendo, ¿no? Y bueno, esa es una forma de cuando se empiezan a hacer ese tipo de registros y ese tipo de difusión, pues se busca justo eso, el que se vaya más allá de lo visible,
porque finalmente eso es lo que le da sentido, lo que le da propósito a todas y cada una de las expresiones culturales de nuestro país, ¿no? Esas que vienen de lo profundo. Y pues afortunadamente ahí están las mujeres, ¿no? Y ese es el rostro que tenemos que aprender a visibilizar. Hace poco acabo de ver la nota que reconocieron a 3 mujeres tesoros vivos en el estado de Oaxaca, ¿no? Creo que era una médica tradicional, era una artesana, me parece, no recuerdo bien, pero eran 3 mujeres, ¿no? Y 3 mujeres mayores y dices, qué bien, ¿no? Creo que es algo que deberíamos estar haciendo en cada uno de los municipios y localidades, o sea, porque ese es nuestro patrimonio, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar obligados a conservar. ¿Qué nos ha garantizado la sobrevivencia? ¿Qué nos ha enseñado este proceso que estamos viviendo de salud, ¿no? O sea, que tenemos que volver a lo nuestro y tenemos que fortalecernos en lo nuestro porque es lo único que nos va a dar sentido y propósito, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, el trabajo es arduo todavía, hay mucho que hacer, ¿no? Y pues bueno, el que en las instituciones estén mujeres con esos talentos, ¿no? Como la maestra Alma Rosa, como Lidia, como muchas otras mujeres que están participando en este momento en la vida pública, pues bueno, debería de animarnos y decir, pues ahí están las aliadas, ¿no? Ahí es donde tendríamos que estar también empujando, impulsando y pues estar ahí para avanzar en todo lo más que se pueda, porque el trabajo es durísimo y pues son pocas manos, ¿no? Al final. Gracias. Pues sí, efectivamente, las mujeres son las transmisoras de la cultura y de los conocimientos ancestrales. Y creo que es difícil el acceso al reconocimiento. Me percato de lo que ustedes comentan o platican, que pues efectivamente en estos últimos días que reconocieron a 3 mujeres ya de muy avanzada edad, o sea, ¿cuántos años nos dieron de conocimiento? Pero ¿hasta qué año las están reconociendo, no? Entonces, es difícil el reconocimiento de las mujeres en la cultura, porque su proceso es tan cotidiano que efectivamente, como lo decía la maestra Griselda, ¿no? Lo damos por hecho, ¿no? Y ahí es donde me parece que se pierde el reconocimiento a ellas, ¿no? Y pues para seguir con este diálogo, pues me gustaría igual, o nos gustaría saber si creen que cambia la perspectiva de las mujeres a la de los hombres cuando se habla, se escribe o se trabaja en la cultura, porque me parece que es importante igual saber, porque yo creo que sí marca, o no sé si marca la diferencia, o si efectivamente hombres y mujeres estamos trabajando a la par en la cultura. Le cedo los micrófonos, maestra Griselda, con usted iniciaríamos. Gracias. Pues sí, sí hay una diferencia. O sea, creo que al final de cuentas, insisto en el punto, o sea, el hecho de que como mujeres podemos visibilizar cosas que tal vez para los hombres sean como más normales porque culturalmente es así, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo a la maestra Natalia Toledo, ¿no? En alguna de sus poesías, hay una poesía que a mí me gusta mucho y que yo ocupo mucho en algunas de las actividades cuando se trata de reflexionar sobre el tema de la violencia hacia las mujeres y sobre todo de cómo nuestras propias culturas y tradiciones reproducen, ¿no? Algunos esquemas de violencia, ¿no? Y ella hablaba del cuestionario, ella habla en uno de sus poemas, se llama Tradición, donde cuestiona una tradición en el Istmo, ¿no? Particularmente. Y yo digo, si no ha sido ella con esa experiencia, con esa vivencia, con esa reflexión de lo que puede dañar una tradición a la dignidad de una mujer, ¿no? Como ser humano, no sé, para un hombre hubiera sido como lo más normal porque las cosas así están establecidas, pues, ¿no? Pero ella lo reflexiona de una manera distinta, lo comunica con una sensibilidad increíble, ¿no? Y lo pone en cuestionamiento, ¿no? Con una poesía maravillosa, ¿no? Entonces creo que cuando una mujer se expresa es como mucho más profundo, ¿no? Como una mayor sensibilidad para comunicar las cosas y eso eso es un algo, pues, que sí nos diferencia. O sea, ¿por qué? Porque, insisto, o sea, como mujeres sí trabajamos más en el porqué de las cosas,
Los hombres trabajan más en el cómo de las cosas, o sea, son como, es otra perspectiva distinta, ¿no? Se complementan las dos, cierto, pero creo que finalmente la que termina dando un sentido y un propósito es justo la participación de la mujer. Y pues sí, o sea, vemos todas las expresiones en las que destacan las mujeres y me salgo del ámbito de la cultura popular e indígena, ¿no? Y vemos otro tipo de expresiones y efectivamente, o sea, en las letras, en las bellas artes, etcétera, siempre el papel de la mujer es distinto, ¿no? En cuanto a una expresión, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo solamente que quiero dejarlo ahí en eso, en el decir solamente que efectivamente las mujeres sí comunicamos diferente, ¿no? Sí comprendemos diferente, porque nuestra propia experiencia nos hace ver las cosas de manera distinta que los hombres, ¿no? Y el romper y el identificar esas estructuras, hoy se habla mucho del patriarcado, pero yo digo esas estructuras culturales que nos han de alguna manera pues obligado, entre comillas, a reproducirlos, ¿no? Porque finalmente la decisión también la tenemos nosotros, o sea, como portadoras y como creadoras, en nuestras manos está también romper esos procesos y modificar esas formas de comunicar y esos esquemas de violencia que se reproducen, ¿no? O que reproducimos a veces pues sin cuestionar, pero que ahí están y ahora lo vemos mucho en el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que, pues sí, para mí sí hay una situación de comunicar diferente sobre todo y de comprender distinto. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente tiene razón. Creo que la mirada profunda y reflexiva de las mujeres es muy diferente al de los hombres, pero de repente igual pensamos, ¿no? Que a lo mejor en la cultura puede haber, pues, puede haber igualitariedad o en su momento también efectivamente hay desigualdades y creo que en esta parte la ha marcado de manera efectiva, ¿no? En esa misma pregunta y en esa misma sintonía, maestra Alma Rosa, le cedemos los micrófonos. Eh, pues yo también coincido con Griselda que hay una narrativa de las mujeres, ¿no? Me referiré, por ejemplo, en específico a las mujeres indígenas, que también yo creo que tienen una narrativa propia, ¿no? Lo que se compartía hace un momento en esta mesa, ¿no? Las mujeres son las depositarias de conocimientos ancestrales, retoman en sus creaciones conocimientos que la comunidad ha resguardado y particularmente las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres que resguardan en su memoria la iconografía, que plasman en los textiles y las complejas técnicas para su elaboración, ¿no? Entonces son las mujeres las depositarias de este conocimiento y quienes construyen una narrativa y la van transformando, no es una mismos textiles, esta capacidad de innovación de las mujeres, de incorporar nuevos colores, de experimentar, en fin. Entonces, sí, resguardan la memoria y también son las artífices de las grandes transformaciones, ¿no? Otro ejemplo serían las mujeres que utilizan el lenguaje escrito para denunciar la violencia que padecen sus comunidades por la falta de agua en Ayutla Mije, por ejemplo, o las historias en memoria de los padres desaparecidos, o esos relatos de despojo de sus tierras y de la discriminación de la que son objeto. Desde luego que cambia la perspectiva si es una mujer y además es una mujer perteneciente a un pueblo originario la que lo relata. Gracias. Sí, muchas gracias. Híjoles, es bien importante estos aprendizajes que ustedes comentan porque creo que es bien importante también remarcar que las mujeres son parte principal de la sociedad, de la comunidad y de la transmisión de la cultura, ¿no? En ese mismo tenor, la pregunta, maestra Lidia, adelante. Gracias, pues sí, ya se ha abarcado mucho la posición, la perspectiva es indudablemente diferente. El pensamiento creativo,
el pensamiento divergente, incluso rebelde y a veces irreverente. Es una cualidad femenina que no es exclusiva, pero sí es muy característica de las mujeres, porque de alguna forma nuestro ser no es individualista, nuestro ser es incluyente, nuestro ser posibilita, nos permite soñar con los pies en la tierra y también nos permite visualizar puentes ahí donde otras personas solamente ven vacíos. Entonces, creo que podemos construir en sociedad complementariamente, podemos trabajar, somos ese puente que de pronto une donde hay conflicto. A veces una voz femenina puede romper el grito y puede construir un diálogo. Y creo que por eso es que somos tan necesarias, por eso es que somos tan importantes, hombres y mujeres somos tan importantes, pero ahorita hay que darnos el valor y reconocer la fortaleza que nosotros tenemos. Si reconocemos nuestra fortaleza, si reconocemos lo que podemos lograr y además que tenemos esa parte de saber de pronto ser sutiles en nuestra forma de comunicarnos y de esa manera llegar de otra manera, llegar de otra forma. Creo que eso es una cualidad que pues qué bendición que seamos mujeres y que tengamos estas posibilidades. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues de lo que han referido, y yo quisiera como concluir esta pregunta o este diálogo en el sentido de que como mujeres efectivamente somos transmisoras, somos las que reflexionamos como una mirada distinta. Quiero traer a colación lo que decía la amiga y paisana Yasnaya, decía, híjoles, si las mujeres debemos seguir promoviendo nuestra lengua, porque yo veo de aquí a 6 años que podemos perder nuestra identidad, ¿no? Y esas cuestiones o esas palabras pues duelen mucho, porque dice uno, bueno, ahora si yo sí lo hablo, ¿no? Sí hablo en Mije, pero en 100 años, hijo, me dolería que mis nietos o mis nietos ya no lo hablaran, ¿no? Como en algunos casos nos pasa, ¿no? De algunas compañeras que no pudieron tener la oportunidad de hablarlo, de escribirlo o de tejerlo, ¿no? En su momento, ¿no? Y pues entonces la mirada de la perspectiva de mujeres, pues es muy distinta a la de los hombres en esta parte de la cultura. Y siguiendo, ¿cuáles creen ustedes que es el aporte principal de las mujeres en la cultura? Efectivamente hemos hablado como de muchas cosas que hacen las mujeres en respecto a la cultura, pero ¿cuál sería el aporte principal que es como la herencia que ellas pudieran dejar? Quisiéramos iniciar con la maestra Lidia, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahorita de alguna manera ya tocamos algunos puntos bien importantes desde nuestros viejos abuelos y nuestras viejas abuelas en México prehispánico, en nuestras comunidades originarias. Había una tradición que cuando un pueblo llegaba y se asentaba cerca de otro pueblo, como parte de poder compartir la cultura y hablar un mismo lenguaje, en las formas, en los significados, había lazos de consanguinidad, ¿no? Y eran precisamente las mujeres quienes enseñaban, y si pensamos en el grupo Mexiting, lo que conocemos como mexicas, pues gracias a las mujeres con origen tolteca, con conocimientos náhuatl, con conocimientos ancestrales distintos de la toltecayotl, gracias a eso, pues también se transformó esa sociedad que venía con determinadas características. Y esto ha seguido pasando de generación en generación. Y bueno, hablamos también del machismo y hablamos que el machismo también es parte de lo que nosotros hemos reproducido, hemos aceptado y hemos reproducido. Yo creo que sin duda el principal aporte que la mujer hace a la cultura es a través de la educación. Y a través de esa educación que, como decimos, se mama a través de lo que, de el compartir nuestros valores, ¿no? De enseñar fortaleza, enseñar constancia, enseñar actitud, servicio, como decía
Hace un momentito también estaba comentando la maestra Griselda, en las comunidades el servicio es algo que está dentro de las formas culturales cotidianas. Y servir en la comunidad es un honor, y es un honor que se gana a través del ejemplo. Y esto nos habla y nos dice que hubo un camino de educación construido en casa, que se ha pasado de generación en generación, y creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Nuestra fortaleza como sociedad, como comunidad, como México, como Oaxaca, es seguir construyendo humanidad a través de la educación, seguir permitiendo esos espacios del diálogo de las lenguas, como decía, las lenguas originarias, y de pronto esta reproducción que enseñaron las abuelas a las hijas, a las madres, y aún tenemos a estas niñas en telares de cintura tejiendo ideas, tejiendo sueños, soñando con otras realidades, pero conservando esos conocimientos que les fueron transmitidos, ¿no? Lo mismo modelando arcilla y convirtiendo ese polvo en ideas, convirtiendo ese polvo en sueños. Entonces, para mí ese es el principal aporte, nuestra posibilidad de seguir compartiendo nuestra cultura, de identificarnos y de descubrir quiénes somos, dónde estamos, por qué es tan valioso, por qué es tan importante decir soy heredero de estas culturas milenarias que me conforman, que están en mi sangre, que están en mi ADN y que laten junto conmigo. Y para eso necesito yo también ser digna. Necesito ser digna de toda esa herencia cultural, y todo eso se enseña a través de la educación. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues siempre hilando ideas y caminos las mujeres. Con esa misma pregunta, maestra Griselda, le cederíamos el micrófono. Adelante. Híjole, sí está complicado, ¿no? Responderla porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero me voy a situar en cómo nos han educado de alguna forma, ¿no? O sea, ¿qué nos han dicho? O cómo hemos aprendido de pronto. Dicen que nuestras acciones tienen resultados, ¿no? Que todas nuestras acciones generan algún X resultado, el que sea, ¿no? Pero hay una parte que creo que sí está dentro de las culturas indígenas, ¿no? Y que creo que esa es la parte que nosotros podemos aportar en un nuevo proceso de construcción de conocimiento, más bien de socialización del conocimiento. Porque lo que muchas veces omitimos, ¿no? Es también entender que el resultado de que nuestras acciones, ¿no? Tienen una raíz mucho más profunda que tiene que ver con nuestras creencias, ¿no? Y que esas creencias, ¿no? Eso es justo lo que le da sentido y lo que le da propósito a todo lo que nosotros hacemos. Y esa es una responsabilidad que en nuestras comunidades indígenas se tiene como muy claro. O sea, ¿qué crees? ¿Y por qué haces lo que haces? Porque le da un sentido a tu acción, ¿no? Podemos poner como muchos ejemplos, desde el asunto de decir, a ver, ¿por qué siembras en determinada época? ¿Por qué si la luna? ¿Por qué? O sea, hay una serie de cosas que probablemente tengan todo un fundamento científico, de conocimiento, etcétera. Pero inicialmente nosotros lo manejamos como una creencia, ¿no? Si no hacemos algo, la consecuencia puede ser desastrosa para nuestro pueblo, para nosotros, para nuestra familia, etcétera, ¿no? Esas creencias definen nuestros comportamientos, ¿no? Y ese comportamiento de nosotros, ¿no? Tiene una acción y un resultado. Entonces, digámoslo así, que estamos como la mitad de la esfera, ¿no? En una cultura, en un ámbito de nuestra sociedad, de nuestras culturas, y hablo de la occidental, nos enseñan a que nuestras acciones tienen resultados. Pero por el otro lado, el complemento, que para mí es la parte como materna, como la de nuestras culturas indígenas, ¿no? Es que todas esas acciones que nosotros desarrollamos tienen un fundamento en una creencia, porque lo creemos, ¿no? Y eso le da un sentido, y eso define nuestro comportamiento. Y se cierra como otra esfera, se cierra como un círculo, ¿no? Entonces creo que para mí, el que las mujeres seamos, una de las responsabilidades que tenemos como mujeres es justo tratar de comprender, entender, de exponer, de evidenciar
ese conocimiento profundo que sí se tiene en nuestras comunidades y que muchas veces solamente transmitimos, pero no reflexionamos, o sea, no lo visibilizamos de otra forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo dejamos a ese nivel, porque así es, así ha sido. Pero en la medida en que lo vamos nosotros mismos reflexionando, socializando, transmitiendo con esta otra perspectiva, ¿no? También eso nos posibilita romper como muchas estructuras y romper también y modificar una serie de creencias que también han limitado la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, y eso es algo que sí puede ser nuestra responsabilidad, ¿no? Pero que no necesariamente tendría que quedar en nuestra esfera solamente, porque pues somos culturas duales, o sea, está el hombre, entonces el que también aprendamos y recuperemos esa parte de nuestras historias de origen, de nuestros mitos de origen, o sea, no venimos solas cuando vemos esos mitos de origen, ¿no? Vemos un hombre y una mujer en casi todos nuestros mitos de origen está el hombre y la mujer como principio, ¿no? Y en un plano de igualdad. Entonces, algo pasó, ¿no? Yo sí creo que las mujeres sí somos capaces de hablar del bien común y muchas veces en ese asunto del bien común que aprendemos en nuestras comunidades, somos capaces de sacrificar esa participación. Pero también creo que en estos tiempos, ¿no? Es el momento de empezar a reflexionar hasta dónde, ¿no? Ese sacrificio que se ha hecho de inhibir nuestras propias participaciones, ¿no? Para conceder otros espacios, ¿no? También ha afectado el desarrollo de nuestras comunidades y ha limitado también el desarrollo de otras mujeres en nuestras comunidades, ¿no? O sea, qué bueno que tengamos la posibilidad de participar, de hacer, ¿no? Pero que sea una decisión. Y creo que ese es el gran problema. Cuando dejó de ser una opción y una decisión para decir que así es, porque las cosas no eran así, las cosas no son así, pero nosotros fuimos haciendo en el callar para no problematizar, para no complejizar, para evitar conflictos por el bien común, en función, o sea, en ese sentido, es que, pues, cedimos tanto, ¿no? Que de pronto pareciera que las cosas así son, pero así no eran. Entonces, creo que yo rescataría como esa otra parte que dejamos de hacer, ¿no? Y que creo que ahora sí sería nuestra responsabilidad, porque vienen un número de mujeres jóvenes, ¿no? A mí me da mucha alegría cuando voy a las comunidades y veo a jóvenes indígenas, veo a mujeres cada vez más preparadas, más conscientes de su papel, de su rol y de decir, tenemos que trabajar por un cambio, queremos hacerlo, o sea, tenemos que facilitar esos espacios, ¿no? ¿Y a quiénes nos toca? Pues justo a los que estamos en estos otros espacios, en estos otros contextos, ir rompiendo esas estructuras e ir facilitando esos espacios, ¿no? Entonces, pero en este ejercicio también de conciencia, ¿no? De autocrítica y también de decirle a nuestras mujeres en nuestras comunidades, aguas, porque está en nuestras manos, sí, romper este sistema de creencias, ¿no? Que ha mantenido a las mujeres, o sea, no podemos permitir que se sigan reproduciendo cosas que no eran así y que pues las hicimos así porque en algún momento fue conveniente para nuestro grupo social, pero hoy en día creo que las cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces, sí es mucha responsabilidad, pero yo diría que no es que estemos solas, o sea, no podemos pensarnos solas, nada más, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Creo que has colocado un tema bien importante. La reflexión al interior de las comunidades como mujeres, más con las jóvenes, creo que debe de ser en un proceso de romper con esos sistemas de creencias, pero también reflexionar y analizar los elementos sutiles de la vida comunitaria, ¿no? Como para ir incursionando efectivamente, ¿no? Ir abriendo espacios de participación que tampoco no rompan con la comunidad, ¿no? Pero sí que generen elementos suficientes para que nos dé pauta a que mujeres y hombres caminemos
nuevamente en la dualidad como en su momento fue, que son historias que nos han contado que así era, ¿no? Y hay que recuperarlo. Me parece algo muy elemental lo que has colocado en este momento. Pues adelante, maestra Alma Rosa, con la misma pregunta. Vaya pregunta más complicada. Pero bueno, trataré de dar respuesta. Como sabemos, México se caracteriza por contar con una gran diversidad lingüística que sitúa a nuestro país dentro de las 10 naciones del mundo con más lenguas originarias. Es precisamente este perfil poblacional el que plantea retos enormes a la nación con miras a constituirse como una sociedad abierta, plural e incluyente, un país que reconozca a las lenguas indígenas, a los pueblos indígenas en particular. En ese contexto, yo quiero destacar en esta oportunidad el relevante papel de las mujeres escritoras en lenguas originarias de México, mujeres bilingües que además traducen su obra en español, mujeres que tienen un manejo impresionante de su idioma, de su lengua materna, más la lengua dominante, que es el español. Entonces, eso me permite destacar en esta oportunidad ese rol importante de estas mujeres escritoras, ¿no? Las lenguas indígenas en México tienen una larga tradición de escritura bilingüe y las escritoras de los pueblos originarios, sin duda, con su labor contribuyen a mantener vivos los idiomas que se hablan en este país. Sin duda, el trabajo de quienes escriben en lenguas indígenas, sin importar el género al que se dediquen, ha coadyuvado a construir, a mantener y recrear la memoria de sus pueblos y comunidades. Gracias a esta literatura, la niñez y la juventud indígena se ha acercado a leer y escuchar acerca de sus costumbres, personajes y paisajes. Y algo muy importante, gracias a las escritoras en lenguas indígenas y también a los escritores, la ciudadanía en general ha conocido que en México no solo se habla español, sino otros idiomas que entrañan grandes conocimientos y sabiduría. Las mujeres que escriben literatura en sus lenguas maternas se enfrentan a una tarea desafiante. Ellas han encontrado en la poesía, el ensayo y la novela la forma para expresarse frente a una invisibilización que no les ha permitido que la sociedad nacional conozca a los pueblos maya, el pueblo mixteco, zapoteco, mije y la larga lista de pueblos originarios de nuestro país. Así que yo reconozco particularmente a Irma Pineda, Briseida Cuevas, Enriqueta Lunes, Elerina Sánchez, Natalia Toledo, que la refería hace un momento Griselda, a Sol Semó, a Yasna y Aguilar, que la refería también hace un momento Noemí, a Juana Peñate Montejo, que acaba de ganar el premio PLIA, a nuestra paisana Nadia López García, por mencionar solo algunos nombres, y son ejemplo de una potente escritura hecha por mujeres en lenguas originarias y en español. Y son, pues, sin duda un ejemplo de esta capacidad de las mujeres de profesionalizarse en el mundo occidental y tener los pies bien puestos en sus lenguas, con una comunicación muy, muy cercana a las mujeres mayores, a los hombres de sus comunidades, y sin duda representan lo más granado en la escritura de lenguas indígenas. Entonces, bueno, es una pregunta difícil, pero yo lo quise ceñir a mi ámbito de trabajo en este momento para que me permitiera poder dar respuesta a una pregunta tan complicada. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Creo que también es bien importante, o sea, lo que coloca el tema de la literatura indígena. Creo que esta literatura poco a poco ha ido avanzando porque es bien importante los elementos que ellas colocan o que a partir de esa escritura, de esa traducción, podemos saber qué caminos son los que se han trazado, ¿no? Que a lo mejor muchas de las nuevas generaciones no pueden conocerlo en su momento, pero ellas son las que nos hacen que podamos leerlas y volverlas a querer reaprender y escribirlas. Creo que, pues sí, la pregunta era como muy difícil porque son varias lo que nos pueden dejar las mujeres de las comunidades. Y para continuar, pues con el diálogo quisiera pues también hacerles la pregunta de qué pueden proponer desde donde están, desde donde han trabajado,
para que se pueda revitalizar o visibilizar la cultura en estos tiempos de pandemia. Creo que, como ya bien también lo han comentado, creo que la pandemia a todas y a todos, pues nos ha enseñado otra nueva forma, pero también creo que uno de los aliados o aliadas que hemos tenido, pues es la cultura, la música, lo que podemos escuchar desde nuestras casas o lo que podemos oír, ¿no? Pero también hay muchas personas que también se dedicaban a la cultura, que estaban en esta promoción e impulso, pero ¿qué podemos hacer para revitalizarlos o para visibilizarlos lo que están haciendo? Porque efectivamente la pandemia nos limita, pero creo que también nos puede abrir puertas, ¿no? Para seguir haciendo de nuestra vida cotidiana la cultura. Le dejaría el micrófono a la maestra Alma Rosa, por favor. Bueno, pues sí, yo creo que la pandemia ha provocado pues que muchas personas y familias estemos mucho más tiempo en casa de lo que comúnmente solíamos estar. Sin embargo, es durante esta época de confinamiento en donde la sociedad en general, el mundo se ha volcado al arte y la cultura en la época del COVID-19, ¿no? El mundo consume cada vez más cine, literatura, teatro y danza, expresiones artísticas en general, a las que se recurre pues buscando calmar la ansiedad, ¿no? Liberar el estrés que nos provoca el confinamiento y buscando, en efecto, me parece que esta cualidad que produce la cultura a los seres humanos, buscando calma, ¿no? La pandemia también nos permite observar con más detalle el beneficio económico que representan las actividades culturales para la economía nacional y en específico para nuestra entidad, cuya fuente de ingreso proviene del turismo cultural, el turismo natural. Esta época ha significado un golpe, sin duda, para artistas de todo el mundo. El impacto en la producción, la distribución y consumo de bienes culturales ha tenido efecto en la economía creativa y pues, nos revela el verdadero valor de la cultura para la humanidad. Para revitalizar y visibilizar la cultura en el futuro, yo creo que necesariamente tendremos que recurrir a los medios electrónicos, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy mismo, que se ha consolidado, como ya se comentaba hace un momento, durante el confinamiento, ¿no? No sabíamos usar estas plataformas, ahora es pan nuestro de cada día. Para la realización de conciertos seguramente habrá un regreso a espacios menos masivos, más íntimos. Seguramente el futuro estará marcado por una conexión más cercana. Los contenidos culturales están obligados a buscar complementar estos formatos en línea con lo presencial, que es lo que nos hace humanos, este contacto que requerimos, ¿no? La calidez de encontrarte pues a los ciudadanos de tu calle, de tu colonia, de tu ciudad, ¿no? Entonces, esta cercanía que necesitamos los seres humanos seguramente volverá a recuperar estos formatos presenciales, pero considero que lo físico y lo virtual ahora tendrán que complementarse, ¿no? En ese sentido, pues los retos que tenemos en Oaxaca es garantizar la conectividad, ¿no? Que es deficiente, terriblemente deficiente. No es lo mismo estar en la ciudad de Oaxaca que estar en el mismo Oaxapan de León, donde la conexión es tremenda, y menos en poblaciones más pequeñas, ¿no? Donde no hay acceso a Internet. Entonces, garantizar el acceso público y gratuito a Internet seguramente es todo un reto, ¿no? Garantizar apoyos a la comunidad cultural que en estos momentos está pasando por momentos muy complicados, pues me parece que son retos muy, muy grandes a los que nos enfrenta la pandemia y que tenemos que hacer un ejercicio colectivo para pues mirar cómo nos ayudamos entre todos. Y es cuanto. Muchas gracias, maestra. Sí, efectivamente creo que se generarán nuevas alternativas de programas y proyectos y efectivamente, como lo dicen, ¿no? Yo creo que la principal es la conectividad, porque pues hay muchas comunidades que quieren hacerse presentes, pero lamentablemente pues el Internet no lo ha permitido, ¿no? En ese mismo sentido, en esa misma pregunta sería, maestra Lidia, por favor. Gracias. Pues mira, hace
2 años yo compartía en un coloquio en la Facultad de Bellas Artes la importancia de contar con un directorio. Necesitamos saber quiénes somos y dónde estamos cuando hablamos de cultura. No existe un directorio en el que nos diga quiénes somos y dónde estamos. Esto parece que hizo de alguna manera eco en algunos puntos y comenzó a haber un pequeño esfuerzo en la Secretaría de Cultura muy recientemente, el año pasado apenas, de tratar de hacer un censo. Y parece que lo hay, yo no lo he conseguido, todavía no me lo dan, pero parece que ya hay un primer esfuerzo de saber quiénes somos y dónde estamos. Segundo, creo que necesitamos capacitación. Necesitamos capacitación en economía creativa, necesitamos capacitación en cómo trabajar un proyecto en redes, cómo comenzar a trabajar proyectos colectivos para poder visualizarnos como grupo. Como decía hace rato, es más difícil que cada uno haga un esfuerzo por estar, por sobresalir, por hacer algo, que un conjunto de personas hagan ese esfuerzo, ¿no? Es distinto. Entonces yo creo que aquí se requiere también capacitación para poder definir hasta dónde y hasta cuándo estoy dispuesto a ceder o a dejar de pensarme en la individualidad, en la individualidad para comenzar a pensarme como colectividad y darme cuenta que estas dificultades que yo tengo son las mismas que tienen muchos otros y entonces podemos acompañarnos y construir otra forma, pero juntos, ¿no? A través de decisiones juntas. Y pues bueno, algo que yo compartía también el mes pasado, nuevamente en un Congreso Nacional de Gestión Cultural, donde fui ponente, que la sede iba a ser Oaxaca, abril 2020, fue noviembre virtual Oaxaca 2020, y dentro de esto, bueno, yo estaba hablando de cómo visibilizar proyectos musicales independientes de Oaxaca. Y estoy en el tercer punto, en el tercer punto para lograr visibilizar este trabajo y tiene que ver con el uso, como decía la maestra Alma, con el uso de las herramientas digitales. Cuando lanzaron las convocatorias, me decían algunos jóvenes que son guitarristas, que son músicos, que tienen proyectos, me dicen, mira, tengo el proyecto, quiero estar, me gustaría tener ese apoyo de ese recurso y me gustaría que mi proyecto saliera a la luz, pero ¿sabes qué? Yo no tengo las herramientas tecnológicas para poder grabar el video, para poder grabar el audio, para poder ensamblar, para poder meter imagen. Y entonces esa falta de conocimientos en el uso de las herramientas tecnológicas para producir los propios videos, porque ahorita mucho de la cultura ha sido a través de videos. El reto de compartir y de trabajar en vivo es difícil. Imagínate un cantante en vivo, se corta la comunicación, no se escucha bien, no es lo mismo. De por sí es difícil, el sentimiento se comparte de piel a piel, el sonido de la voz choca con nuestro cuerpo y nos genera sensaciones. Y ahora a través de la red tenemos que tenemos que hacerlo de otra forma. Entonces la mejor manera es haciéndolo a través de videos. En ese punto estoy yo. ¿Y qué se necesita para llegar a ese punto y poder apoyar a muchas otras personas a que puedan comenzar a visualizar y conectar? Lo que se necesita, creo, es eso, capacitar, armar los proyectos y capacitar específicamente en las herramientas que ellos necesitan conocer para poder, a través de la red, conectarse con otras redes, conectarse con otros sectores, porque además quiero decir que la cultura en este momento, aunque podemos nosotros poder consumir, poder ver un concierto de Coahuila, de Baja California Norte, de Mérida, etcétera, el acceso al arte y a la cultura no ha tenido límites, ha llegado de otra forma a nosotros y hemos podido estar en espacios que anteriormente no hubiéramos imaginado poder estar, en un concierto, en un baile, en una ópera. Pues ahora podemos estar, pero la cultura en nuestro país en este momento está trincherada en cada estado. Quiere decir, cada estado está tratando de buscar los recursos para apoyar a sus artistas, a sus creadores, pero no hay espacio de oportunidad para alguien de Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Mérida, en ningún estado. La cultura está trincherada. Es una herramienta, es un recurso, ¿no? Pero también es un reto.
Y por esa razón es que creo que la capacitación en este sentido y poder despojarnos un poco del ego y de vernos como seres individuales y empezarnos a pensar como colectividad, nos puede ayudar a sacar adelante los proyectos. Muchísimas gracias, maestra. Creo que también efectivamente es muy importante lo que usted refiere, ¿no? Las ideas y las alternativas hay, pero me parece que las alianzas son los que de repente hacen falta y creo que son necesarias. Y uno de los propósitos de este programa es para que las personas de las instituciones o de las personas que están afuera, pues nos vean, nos escuchen y nos lean y que sepan qué es lo que están haciendo las mujeres, que hay ideas, que hay, están generando acciones, pero que necesitamos también el apoyo de personas externas, ¿no? Y que creo que esta herramienta también sirve, ¿no? Para que esas brechas que tenemos pues se acorten, ¿no? Y se den lo que cada una está haciendo y nos vayamos como apoyando entre todas y todos. Muchas gracias, maestra. Pues en ese mismo sentido, la pregunta, maestra Griselda, adelante. Gracias. Pues bueno, lo que no te mata te fortalece, dice, ¿no? Entonces creo que pues ya lo mencionaron, o sea, parte de los grandes retos en este momento es justo el tema del acceso a estas nuevas tecnologías, estos nuevos instrumentos, ¿no? Pero también es cierto que creo que es un ejercicio muy importante para realmente hacer una democratización en el acceso a la cultura, ¿no? Ya lo mencionaba la maestra Lidia, había muchos eventos, muchas actividades de un cierto nivel artístico y calidad artística a la que la población normalmente no tenía acceso. Era un ámbito muy reducido en su acceso, ¿no? Este tipo de condiciones, esto que está pasando, pues ha abierto esas posibilidades, ¿no? Y de pronto ves en línea espectáculos que ciertamente en tu vida hubieras soñado estar viéndolos, ¿no? Aunque sea por estos medios. Y de pronto se abren, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio que de alguna forma, ¿no? Te va a poner como en una igualdad de circunstancias, ¿no? Claro que por supuesto que hay espacios y hay sectores, ¿no? Que por su nivel de profesionalización, de actividad artística, etcétera, pues requieren otro tipo de aspectos o elementos. Pero si yo me remito al tema de la cultura popular, ¿no? Aquella que se consume y se produce por el propio creador, ¿no? Aquella que tiene un sentido porque le da, o sea, aquella que le da un sentido a su propia vida comunitaria, ¿no? Esa es la que, y que tiene un papel importante que cumplir en la comunidad, porque cumple con ese papel de cohesión, ese papel de unión, ese papel de generar identidad, ¿no? Y que de pronto se van a perder, se están perdiendo esos espacios comunitarios, ¿no? Que son importantes para la vida comunitaria, ¿no? Digo, este año, desde que inició la pandemia, pues vimos lo difícil que fue para muchas de las comunidades del norte, por ejemplo, con el tema de la realización de la Semana Santa, ¿no? Los conflictos que hubo por eso, porque se tuvieron que realizar en algunos lugares sí, en otros no, porque son aspectos rituales y tienen otro sentido para la propia comunidad, ¿no? Y que ya no se pudieron realizar o que se realizaron con ciertas complicaciones y lo que viene pasando, lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la festividad de muertos, son las ferias comunales, las fiestas de la comunidad, en la que pues se rompieron estos espacios de interacción comunitaria, ¿no? Y que van a ser sustituidos de alguna otra forma. ¿Qué creo que sí, qué creo que va a pasar? O sea, ¿qué creo que está pasando, no? El asunto del cambio de nuestra geografía simbólica, decía por ahí Benjamín Maldonado, ¿no? Estamos ampliando nuestras fronteras. De pronto, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace unos días me invitaban a participar de un ejercicio de la feria de mi pueblo, feria virtual, ¿no? La feria virtual de mi pueblo, Soltepec, ¿no? Y dices, bueno, a ver, yo no me había acercado a algunas expresiones que ya se daban en la feria de mi pueblo, ¿no? Físicamente, porque llegas y de pronto yo voy a la casa, estoy con mi familia, convivo con algunos paisanos, pero a lo mejor no me acerco más de eso. Pero esta posibilidad de participar de una manera virtual, ¿no? Como que te rompe las fronteras, porque no hubo necesidad de estar en el pueblo
para poder trabajar un asunto de identidad y de comunicación. Y de pronto estábamos conectados, los que vivíamos en Oaxaca, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Veracruz. O sea, la frontera se abrió, la geografía se rompió, se amplió, ¿no? Y eso hace que de pronto, pues, a lo mejor este espacio no lo usábamos tanto, ¿no? No te comunicabas en el Facebook por algunas cosas, pero de pronto empiezan a tener otro sentido y otro significado, ¿no? De pronto yo sí veo que empieza a haber más gente escribiendo en su propia lengua, ¿no? En Facebook o en Twitter, ¿no? Y eso está obligando a que usemos estos espacios de una manera distinta para fortalecer nuestra propia cultura. O sea, creo que como pueblos, esta es una oportunidad maravillosa, porque si estamos aprendiendo a interactuar con una herramienta que ya estaba, que ya la usábamos, de pronto estamos rompiendo esa frontera, o sea, porque hoy la estamos usando para difundir cada vez más lo propio, para comunicarnos más en nuestra propia lengua, para comunicar lo que nos da sentido como comunidad, ¿no? Y la comunidad está pasando de este plano físico a este plano virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto te comunicabas tú en lo individual y hoy de pronto el sentido de la comunidad lo ves en las redes, lo estás viendo ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovechar estos espacios. O sea, yo sí creo que muchos jóvenes, digo, esta red, hablo de Oaxaca en el caso de la red de universidades tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Veo a muchos licenciados en ciencias de la comunicación, muchos licenciados en informática, una serie de aplicaciones que están sacando para el aprendizaje de la lengua, aunque sean solamente vocabularios, pero lo están haciendo y están haciendo esos ejercicios, ¿no? Y de pronto los empiezas a ver en redes también. Eso es algo de eso es apropiarse de estas herramientas que a lo mejor por mucho tiempo les tuvimos miedo o se les tuvo miedo porque no veíamos cómo o para qué, o nada más era porque ponía la música que me gusta, no lo sé, pero hoy nos los estamos apropiando. Y creo que eso es lo importante, o sea, creo que esta experiencia que estamos pasando, o sea, va a fortalecer, va a ampliar nuestra red de comunicación y la va a fortalecer mucho más, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuidar los contenidos, ¿no? Vigilar, estar atento a la vigilancia de esos contenidos, ¿no? A lo mejor hoy estamos más atentos de que ya se robaron y ya se plagiaron el diseño de tal iconografía, ya está, o sea, hay una mayor comunicación ahí porque estamos más al pendiente de este espacio. Y antes sí lo veíamos, en la nota, etcétera. Pero hoy estamos al día, o sea, hoy sale, no, es que tal empresa se plagió esto, y de pronto estamos atentos al contenido cultural. Y eso es algo importante, ¿no? Mucho tiempo se generaron políticas, se estuvieron haciendo acciones, programas, discusiones sobre cómo cuidar los contenidos culturales, ¿no? Hoy lo estamos haciendo en la práctica, hoy lo estamos viviendo en la práctica, y hoy cada vez estamos viendo como con una mayor necesidad, ¿no? Tratar de entender qué tenemos que hacer para cuidar esos contenidos. Y nos vamos a volver más vigilantes, ¿no? Porque hoy valoramos más eso. Hoy entendemos que eso es nuestro, que eso nos pertenece. Y no va a ser tan fácil que se lo apropie, ¿no? Entonces creo que es momento de tomarlo, de aprovecharlo. Y bueno, entiendo también la otra parte económica para los actores, para ese otro sector, ¿no? Que sabemos que se vive de la cultura, de las expresiones culturales, el actor, el artista, el músico, etcétera, pero que también se van a generar otras condiciones. O sea, es un reto que nos está imponiendo esto, pero pues finalmente es algo, insisto, lo que no mata te fortalece y tenemos que estar muy atentos a cómo aprovechar estas nuevas condiciones para generar también nuevos espacios de participación, de interacción, etcétera. Entonces creo que pues es de grandes retos esto y pues bueno, a estar atentos para poder aprovechar esto que nos está presentando y que nos está tocando vivir, ¿no?
Entonces, pues, estamos. Gracias. Sí, pues muchísimas gracias. Efectivamente, yo creo que de todo esto yo rescataría tres cuestiones importantes. La primera, lo que decía la maestra Alma, ¿no? Y de fortalecer el tema de las tecnologías en en comunidades donde efectivamente no está el Internet como debería de ser, ¿no? El segundo punto sería el tema de que efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, ¿no? El acercamiento que nos ha dado de personas o familias que se fueron ya lejos, ¿no? O gente que están en el extranjero y que ahora, pues ya a través de estas tecnologías, pues están viendo nuestra cultura, ¿no? Porque a lo mejor desde el pueblo alguien está transmitiendo que se está la banda tocando, está la fiesta ahí, porque no quisieron dejarlo desapercibido y nada más que la banda esté tocando ahí en la iglesia, pues ya todos así como que ya nos sentimos parte, ¿no? No perdimos todo. Y la otra cuestión efectivamente son los contenidos. Creo que lo que se pone en la red, sí se debe de revisar los contenidos, porque creo que son cuestiones muy importantes, porque efectivamente así como se abrieron, pues hay niñas, niños, adolescentes, creo que deben de haber mejores formas de comunicar, ¿no? Y también se entiende de las personas que se dedican al arte, a la música y demás, que, pues que se necesitan los elementos suficientes como para estar en la pantalla, ¿no? O para dar un concierto o para dar una buena actuación, por decirlo, ¿no? Y creo que también en esa suma, muy posiblemente el próximo año, pues van a ser otras nuevas formas de políticas públicas, ¿no? A implementar, porque este año, pues ahora sí nos agarró y de imprevistos, no se tenía dentro de la política de este año, dentro de los recursos públicos de este año, pero pues como ya tenemos la experiencia estos meses, creo que el próximo año pues sí debe de haber otras nuevas alternativas que tenemos que dar desde las instituciones, desde la comunidad, ¿no? Y desde nosotras y nosotros mismos, ¿no? Creo que hay como muchísimas cuestiones. La verdad ha sido extraordinario escucharlas. Siempre, todos los días se les aprende. Yo les admiro desde donde están, desde cada día les aprendo y pues a mí me da mucho gusto pues coincidir aquí con ustedes y es una de las cuestiones que la licenciada Mirna López Torres está promoviendo, impulsando que nos podamos encontrar, que podamos seguir aprendiendo, porque hay muchas personas que estamos en la red, pero que también desconocemos de muchas cuestiones, ¿no? Como en estas cuestiones de la cultura, que sí hay literatura indígena y a lo mejor hay jóvenes que todavía no conocen a las compañeras y que creo que aquí nombrarlas y reconocerlas, pues entonces yo ya me voy a abocar a buscarlas, ¿no? De quién, qué es lo que ha escrito, de qué habla, ¿no? Y demás, yo creo que esos son cuestiones muy importantes. Entonces ya para como cerrar este diálogo rico que hemos tenido esta tarde, quisiera pedirles si quisieran puntualizar con alguna conclusión de todo lo que aquí se ha planteado, que ha sido mucho, ¿no? Diversas cuestiones que creo que son bien importantes, pero pues yo creo que una conclusión de lo que podemos aquí poner o a lo mejor colocar también para dejarlo abierto y que las personas que nos están escuchando en este momento pues también lo llevemos a la reflexión, ¿no? Que creo que también es muy importante. Entonces, quisiera empezar con con la maestra Griselda para algunas conclusiones que quisiera poner en la mesa esta tarde. Adelante. Gracias, Digno de mí. Pues gracias a todos. En principio, agradecerles a ustedes este espacio, ¿no? Esta posibilidad de vernos, encontrarnos por este medio, de acercarnos también. Y bueno, que de conclusión no solamente decir que tenemos una responsabilidad por tratar de identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad ahora, ¿no? Para poder, pues estar presentes, y cuidar y ser vigilantes de lo que se promueve en redes, de lo que vemos en redes, ¿no? Y de ir pensándole
¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, no sé, ya lo dijiste, se ha dicho, se comentaron tantas cosas y puntos muy importantes, reflexiones muy, muy interesantes, y creo que lo importante es estar con los ojos y los oídos abiertos, ¿no? Para poder, pues, apuntar en su momento lo que se tenga que hacer, ¿no? Y pues, no sé, estar en disposición de poder estar participando, ¿no? Y de poder estar atentos. Y pues yo solamente decirles que les agradezco mucho este espacio, y pues establecer el compromiso de que pues estaremos atentos a lo que pase, a lo que se maneje en redes, en nuestros espacios, y pues en la medida de lo posible contribuir a la promoción, a la difusión y al fortalecimiento de nuestras expresiones culturales, que son muchas, ¿no? Y sobre todo a estar con los oídos abiertos a la voz de las mujeres, porque creo que es importante, porque estamos en un proceso de cambio, y sin duda van a ser ellas un liderazgo importante de esta transformación que México necesita, ¿no? Y pues ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra Lidia. Muchas gracias. Pues yo creo que a manera de conclusión necesitamos cambiarnos el chip. Necesitamos dejar de pensar en los futurables, en ese discurso del futuro deseable, el futuro que añoramos, ese futuro AC que le he llamado antes de COVID, no antes de Cristo, sino antes del COVID, y comenzar a aterrizarnos dentro de los futuribles para construir esos futuros que sí son posibles, ¿no? Construirlos en colectivo y también, pues, fortalecer nuestra humanidad, darnos cuenta que en este paso que tenemos, en este momento de vida, en este tiempo que nos tocó vivir, podemos dejar huella, y ojalá y dejemos la mejor huella posible, porque hay otros pies que vienen junto y atrás, y hay otros pies que caminaron adelante de nosotros que también los seguimos, ¿no? Entonces, saber que podemos caminar el sendero que queramos, pero que va a ser más fácil si lo construimos en colectivo. Y por último, pues sí, trabajar también dentro de la parte de lo que es la ciudadanía digital. Es parte también por ahí de un video que hice en mi programa de territorios culturales, donde hablo de la diferencia entre transitar y hacer la vida como la estamos haciendo en la red, de manera a veces desordenada, a veces irresponsable, para volvernos ciudadanos digitales, ¿no? Entonces, me queda la añoranza, y lo confieso, maestra Alma. Yo les voy a comentar en breve que tengo sangre maya, pero no tengo la fortuna de haber aprendido la lengua maya. Mi padre la hablaba, pero nunca nos la compartió. Vivió tanta discriminación que lo que menos quiso fue que sus hijos hablaran maya. Es la historia que se repite en muchos pueblos, en muchas comunidades. Son esas historias que duelen, pero que están, ¿no? Y también tengo sangre náhuatl, pero no hablo ninguna lengua materna, ¿no? Lamentablemente mi lengua es extranjera, es el español, que nos llegó, pero es extranjera y ahora ya se quedó. Y mi corazón es zapoteca, porque yo vivo en Oaxaca desde los 4 años de edad, y entonces en esta parte de construir esos futuribles, esos futuros posibles, yo escribo cuentos. Tengo un cuento muy hermoso que se llama Mi verdadero nombre. Es una historia es un viaje a través de un portal mágico a un día muy importante de nuestra cultura olmeca. Y esa historia, con ayuda de 2 grandes amigos, un amigo que habla la lengua navi-sabi, que también se llama Ayuk, o que han conocido como Mije, y una amiga de Veracruz que habla náhuatl, me ayudaron a hacer esta traducción del cuento. Yo, qué envidia y qué orgullo sería poder decir que yo pueda escribir en una lengua materna, pero tengo que escribir en la única lengua con la que nací, que es el español. Pero estoy haciendo esos esfuerzos de traducir estas historias, estos pequeños cuentos, a otras lenguas. Y en especial elegí esas 2 lenguas, primero porque la cultura olmeca
por los estudios que se han hecho, se cree que hablaban una combinación de la lengua zoque y la lengua mije, y la lengua zoque lamentablemente es una lengua extinta. Entonces me pareció que la mejor forma de hacer honor a esta historia era traducirla a esta primera lengua. Y enseguida el náhuatl, porque el náhuatl es la segunda lengua más hablada en México, era la lengua franca con la que nuestros pueblos originarios se comunicaban cuando iban a los mercados, cuando comerciaban, cuando intercambiaban cosas, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con esa añoranza, espero que en su resumen también nos comparta alguna biblioteca de materiales que tienen ahí en el INALI, y pues ha sido un gusto, de verdad, un abrazo a la licenciada Mirna, donde está, le deseamos todo lo mejor, licenciada, y pues qué bueno que estas prácticas se sigan haciendo, me quedo muy agradecida y sobre todo he aprendido muchísimo de su experiencia, maestra Alma, de su experiencia, maestra Griselda, de tus comentarios, Noemí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra Alma. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera concluir agradeciendo la posibilidad de encontrarnos, ¿no? De abrir un espacio en nuestras vidas para hacer estos diálogos entre mujeres, que me pareció una excelente idea de la regidora, cosa que agradezco, la posibilidad de estar con Lidia, con Noemí, con Griselda. Es un súper gusto, ¿no? Poder coincidir, y yo creo que, quisiera tan solo cerrar, yo creo que ya todas refirieron algo, que esta es una oportunidad, el confinamiento es una oportunidad para aprender una lengua indígena, o sea, lenguas maternas tenemos todos aprendimos una lengua de nuestra madre, llámense de origen mesoamericano, de origen diverso, todos tenemos una lengua que aprendimos de nuestra madre. Y las lenguas indígenas de México en este momento, bueno, pues es una oportunidad para aprender. Yo creo que es toda una oportunidad darnos esa posibilidad de querer aprender alguna lengua indígena. Yo creo que eso es muy relevante. Y finalmente, pues yo creo que yo concluyo con que esta oportunidad nos llama a la humanidad en general a la solidaridad, ¿no? Nos llama a la sororidad, nos llama a hacer comunidad, a no quedarnos solos y encerrados en nuestros domicilios. O sea, necesitamos hacer comunidad con el barrio, con la colonia, con nuestras familias, y por supuesto, el acompañamiento siempre y pendientes de las mujeres, que también hay que decirlo, en esta pandemia los datos son terroríficos, ¿no? La violencia hacia las mujeres se ha incrementado. Hay que estar atentas, cuidadosas, hacer estos llamados a combatir estas prácticas violentas que no solo son golpes, que son agresiones de distintos órdenes hacia las mujeres. Así que, pues qué bueno que se abren estos espacios para encontrar mujeres tan talentosas, brillantes, a quienes yo admiro, ¿no? Entonces, pues, mucho gusto, ¿no? Yo creo que en general ya concluyeron todas de manera muy importante, y bueno, ya tendremos la oportunidad de darnos un abrazo que hace mucha falta. Muchísimas gracias, maestra Alma. La verdad, en nombre de la licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez, pues agradecerles a las tres que nos hayan acompañado esta tarde. La verdad ha sido de mucho aprendizaje, y pues muy contenta de que me diera la regidora esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde, porque coincidir con dos mujeres mixtecas, con una mujer que se autoescribe náhuatl y zapoteca, y pues yo soy mije, entonces creo que por algo se dan las coincidencias, ¿no? de la plática, porque las miradas y nuestras experiencias es el caminar que hemos tenido desde nuestras tierras, desde nuestras comunidades, y creo que es importante visibilizarlas y también reconocer que hay muchas mujeres que somos de comunidad originaria que están ahí impulsando, promoviendo la cultura, promoviendo nuestra identidad y rescatando nuestras comunalidades, ¿no? Que creo que es lo elemental y lo principal que siempre debemos llevar, ¿no? Yo la verdad, pues muy agradecida, muy contenta de esta convivencia y compartencia esta tarde, por lo que les agradezco mucho la presencia. También agradezco a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión,
Esperamos ahí sus comentarios, los estaremos leyendo, algunas preguntas. Si hay algunas preguntas que dejaron para nuestras invitadas, con todo gusto se los vamos a hacer llegar para que en su momento también igual puedan responder en su oportunidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y nos vemos el próximo sábado en otra transmisión de programa Diálogo entre Mujeres. Muchas gracias.